Bueno, ahora en este último video del primer corte vamos a trabajar un ejemplo de multiplicadores de Lagrange. Vamos a escoger el ejemplo que se había trabajado en clase, que era sobre una función de temperatura que describe cuál es la temperatura en cada punto sobre un disco circular cuyo borde está dado por la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. La función de temperatura es t de xy. Este es un problema de optimización restringido. ¿Por qué? Porque queremos hallar los puntos de máxima y mínima temperatura o los puntos más calientes y más fríos de ese disco, pero sobre el borde del disco. Es decir, estamos restringidos a mirar exclusivamente el borde o la frontera, que sería entonces esa circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Tenemos entonces nuestra función de temperatura, que es 2x cuadrado más y cuadrado menos y la restricción sería x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual 0. Esto es lo que llamaríamos en el lenguaje de lo que hemos estado estudiando g de xy. ¿De acuerdo? Esta es la restricción. Si recuerdan bien, entonces en estos problemas de optimización restringido, la condición para hallar esos puntos máximos y mínimos dentro de la restricción, que ustedes deben tener en cuenta que no son propiamente los máximos y mínimos de la función temperatura, se debe cumplir que el gradiente de t debe ser igual a un número por el gradiente de g. Geométricamente vimos que esto estaba queriendo decir que ambos vectores, tanto el vector gradiente de f como el vector gradiente de g, deben ser vectores paralelos. Si los vectores son paralelos, quiere decir que uno es igual a otro por medio de la multiplicación de un número. ¿De acuerdo? Vamos entonces a calcular las derivadas parciales. ¿Quién sería tx? ¿Quién sería ty? Recuerden que esta ecuación que acabo de escribir vectorial está queriendo decir derivada parcial en x de la temperatura es lambda por derivada parcial en x de la restricción, y lo mismo con y. Derivada parcial en y de la restricción es lambda por derivada parcial en y de la restricción. T en x es 4x en este caso. Ty sería 2y menos 1 igual. Entonces tx o derivada parcial en x de t sería lambda por gx. Y acá sería lambda por gy. O sea, lambda por gx es 2x y lambda por gy, entonces sería lambda por 2y. De manera que las dos ecuaciones que tenemos que resolver van a ser 4x igual a lambda por 2x y la otra 2y menos 1 igual a lambda por 2y. Aquí voy a hacer una advertencia que vale la pena muchísimo hacer, y es que es común que entonces los estudiantes vean esta primera ecuación de aquí y cancelan x con x. Digo, eso no está mal, pero el problema es que van a perder información porque van a haber puntos críticos que ustedes ya no van a encontrar cuando sigan resolviendo la ecuación. Claro, mediante este razonamiento lo que ustedes van a encontrar es que lambda es igual a 2, y sí, eso es correcto para uno de los puntos críticos, pero ahí están perdiendo la información de los otros puntos. Y es por eso que yo siempre en clase les he advertido que entonces, cuando vean ecuaciones de este estilo, lo más recomendable es igualar todo a cero y factorizar. Es decir, esta ecuación yo la podría escribir como 4x menos lambda por 2x, todo igual a 0. Y entonces aquí puedo comenzar con esta ecuación. Recuerden también que el sistema de ecuaciones que vamos a resolver es un sistema 3×3. ¿Cómo así? ¿Cuáles tres ecuaciones? Pues es que tenemos tres incógnitas. Necesito saber x y y, porque necesito saber cuáles son las posiciones del punto crítico, y el multiplicador de Lagrange asociado a cada uno de esos puntos críticos. Entonces, obviamente, tres ecuaciones. ¿Y cuáles son? Una de esas ecuaciones siempre va a ser la restricción. Y las otras dos van a ser las componentes de la ecuación vectorial de igualar los gradientes por medio de lambda, donde lambda es el famoso multiplicador de Lagrange. Bueno, entonces vamos a proceder.
Como les dije, vamos a comenzar con esta ecuación y con esta ecuación vamos a hacer las sustituciones que sean necesarias. Ya igualamos todo a 0, luego vamos a factorizar. Lo que hay en común acá en esta ecuación es 2x. Entonces me quedaría 2x factor de 2 menos lambda igual a 0. Aquí es donde vemos que esta ecuación tiene dos posibilidades. La primera es que x sea igual a 0 y la segunda es que lambda sea igual a 2. Hay dos opciones y tenemos que evaluar cada una por separado y con mucho cuidado. Voy a llamar esta opción 1 y a esta la opción 2. Entonces vamos a usar la opción 1 y esa opción 1 me da un valor de x. Quiere decir que uno de los puntos críticos va a ser cuando x es igual a 0. Entonces si x es igual a 0, de ahí yo puedo usar cualquiera de las otras dos ecuaciones para calcular la coordenada en y. Claro, en este caso, reemplazar esa opción en esta ecuación no nos va a servir porque ahí no aparece la variable x, sino que entonces tendremos que reemplazar aquí arriba en la restricción. Bueno, entonces voy a escribir acá, reemplazamos 1 en g de xy igual a 0, que es ¿quién? X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Si x es 0, este término se cancela y tenemos dos posibles y's. Y igual a más o menos 1, porque estamos sacando la raíz cuadrada, ¿cierto? Al despejar. Entonces hay dos y's. Es decir, un solo x condujo a dos distintos valores de y. Y igual a 1 y y igual a menos 1. Aquí deben siempre recordar que eso significa, ok, hay dos puntos críticos. Los voy a ir escribiendo acá. Cuando traemos información de la opción 1, vemos que tenemos dos puntos críticos. El primero es en 0, 1 y el segundo es en 0, menos 1. Ustedes pueden ir viendo que este procedimiento se va haciendo también en el taller, ¿no? Entonces miren aquí, por ejemplo, ellos ya dicen si x es igual a 0, entonces y da más o menos 1. Aquí estamos justificando con un poco más de detalle porque eso es así. Perfecto. Ya tenemos los puntos críticos, pero esos no son los únicos. ¿Sí ven? Miren que esa información no se habría obtenido si ustedes hubieran realizado aquí la cancelación de estas x, habrían perdido esa información. ¿Listo? Entonces tener mucho cuidado con eso porque es un error común en los parciales. Luego vamos a utilizar la opción 2. Y la opción 2 no habla de x, sino que habla es de lambda. Entonces, ¿dónde es natural reemplazar lambda? Pues en la única ecuación, además de esta, en donde aparece él, que sería en esta de acá. Ahí yo reemplazo lambda y me va a quedar una ecuación solo con la incógnita y. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ahora reemplazamos 2 en la ecuación que es la componente en y de los gradientes, es decir, en ty igual a lambda por gy, que esa ecuación sabemos que es 2y menos 1 igual a lambda por 2y. ¿Listo? Si están un poco perdidos, acuérdense, estoy trabajando sobre esta ecuación y ahí voy a reemplazar lambda igual a 2. Entonces, ¿qué me resulta de esto? 2y menos 1 es igual a 4y. Es decir, paso este 2y a restar y me quedaría 2y es igual a menos 1. Listo, obtuvimos y. Esto implica que y es igual a menos 1 medio. Y ahora que tengo que y es menos 1 medio, debo este resultado reemplazarlo en la otra ecuación, que sería en este caso la restricción, ¿cierto? Entonces, reemplazamos y igual menos 1 medio en la restricción, en g de xy igual a 0. Y entonces me queda x cuadrado más menos 1 medio al cuadrado a un cuarto, y esto es igual a 1. Por lo tanto, x al cuadrado debe ser 1 menos un cuarto, que eso es 3 cuartos. Y por lo tanto, x es igual a más o menos la raíz de 3 cuartos. Entonces tenemos dos y's, es decir, por un valor de, tenemos 2x. Por un valor de y nos dieron dos valores de x y eso implica que ahora tenemos otros dos puntos críticos. Y los voy a escribir acá. Usando la opción 2, obtuvimos otros dos puntos críticos que voy a llamar P3 y P4.
Esos puntos críticos ambos tienen el mismo y, pero tienen diferente coordenada en x. Uno será raíz de 3 cuartos con menos un medio, y el otro será menos raíz de 3 cuartos con menos un medio. Y ahí están los 4 puntos críticos. Ustedes pueden verificar el taller y efectivamente eso también da. Aquí dicen, si y es igual a 2, entonces, si lambda es igual a 2, entonces y es menos un medio, y x es más o menos raíz de 3 medios, que es lo mismo que raíz de 3 cuartos, ¿no? Perfecto, tenemos nuestros puntos críticos y vamos a usar ahora GeoGebra para ver qué naturaleza es la que pertenece a cada uno de esos puntos, si son puntos más calientes o los puntos más fríos a lo largo de esa circunferencia. Si se acuerdan, en GeoGebra ya habíamos una clase, cuando vimos multiplicadores de Lagrange, ya habíamos trabajado ese tema en particular, de hacer las gráficas, las curvas de nivel y todo el análisis respectivo de esa función de temperatura. Aquí está el código, recuerden que este lo pueden encontrar en el aula, que es el ejemplo de GeoGebra que habla de multiplicadores de Lagrange. Entonces aquí hay comentarios, ¿no? Aquí dice, observe que los puntos máximos y mínimos se tiene que el gradiente de f es lambda por el gradiente de g. Ahí estoy comentando todo lo que habíamos hecho en esa clase. Entonces vamos a empezar parte por parte. Lo primero es siempre haber definido la función. Nuestra función de temperatura f de xy, que es la t que se llama el problema. Calculamos sus segundas derivadas y esas derivadas las igualamos a cero, ¿no? Ya ese sistema lo resolvimos y nos dio los puntos. Algo que es interesante que no hemos hecho acá es hacer esta solución por cas. Entonces, aquí, bueno, esta solución aquí que aparece, no le presten mucha atención, vamos a resolverlo, ¿no? Entonces resuelve lista de ecuaciones. ¿Cuál sería la lista de ecuaciones? Entonces, 4x igual a lambda. Lambda lo voy a llamar L, ¿ok? L por, que es la derivada de la g, y la derivada de la g sería 2x, ¿cierto? La derivada de la g respecto de x. Esa sería nuestra primera ecuación. Coma, acuérdense que L es lambda, el multiplicador de Lagrange. Entonces mejor lo llamo lampa, para que no se les olvide. La siguiente ecuación sería la derivada en y, que sería 2 por y menos 1 igual a lamp por la derivada en y de la restricción, que sería 2y. Y me queda una última ecuación, porque acuérdense que este es un sistema de tres incógnitas. A ver, extendemos esto un poquito. Ahí. Que sería la restricción misma, o sea, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Ahora la lista de variables va a ser xy y lamp. Y ahí están, miren. Ahí lo obtuvo idéntico a como lo sacamos nosotros. Si x es 0, y es 1, bueno, ahí me está dando además los multiplicadores de Lagrange, que pues nosotros no los calculamos porque en este problema no tienen ningún interés para nosotros. El otro punto es x0 y y-1, otro multiplicador de Lagrange. Acá, x es menos raíz de 3 medios, y menos 1 medio, y x raíz de 3 medios, y y menos 1 medio. ¿Sí ven? Exactamente los mismos puntos los obtuvimos por medio de la ventana CAS con su comando que se llama, ¿cómo es que se llama? Resuelve. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, también lo podemos hacer por ese lado. Voy a cerrar la vista CAS y volvemos acá. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos ahora sí a ver qué fue todo lo que sucedió para recordar solamente, porque pues esto ya fue discutido en clase. Entonces teníamos la función, sus derivadas parciales en x y y, también dibujé la trayectoria de la restricción, que es x cuadrado más y cuadrado igual a 1, que es un círculo. Aquí en la vista gráfica ese círculo es esta curva negra gruesa. Y las curvas verdes, como ustedes ya suponen, pues son las curvas de nivel de la temperatura. Entonces, los cuatro punticos que están acá, P1, P2, P3 y P4, son justamente los cuatro puntos críticos que calculamos. Mírenlos acá. 0, 1, 0 menos 1, raíz de 3 cuartos, menos raíz de 3 cuartos, menos un medio, menos un medio. ¿De acuerdo? Ahí ya está absolutamente todo. Podemos ver la vista gráfica 3D. Creo que no me la está dejando ver, pero bueno, en esos códigos ahí debería dejarla ver. Verifican y cualquier cosa me avisan si tienen problemas.
Pero entonces aquí estamos viendo en esta demostración que cuando yo me muevo hacia uno de los puntos, vamos a escoger, digamos, el punto de arriba, que sería el P1. Voy a intentar cuadrar el gradiente ahí. ¿El vector U qué significa? Miren, el vector U es desde el punto A hasta el punto A más el gradiente. O sea, aquí es como estoy dibujando desplazado el gradiente en cada punto. Y es el gradiente de la función f, ¿ok? Entonces miren que justo en el punto crítico, el óvalo verde y el círculo negro, ambos tienen la misma tangente y el vector U es perpendicular a las dos. ¿Sí? Entonces ahí es cuando tenemos que se cumple esta condición de que gradiente de f es igual a lambda gradiente de g. ¿Mm? Siempre acuérdense de eso. En optimización restringida, estos puntos críticos que calculamos corresponden, miren este dibujo que habíamos hecho en clase, bueno, que yo hice en clase, que aquí por ejemplo los vectores en verde es el gradiente de la función f y los vectores en rojo son los gradientes de la curva roja que es la restricción, la g de x. Entonces cuando estábamos en un punto crítico, la curva roja y una de las curvas de nivel de la función se tocan de manera que comparten la misma tangente. ¿Listo? Comparten la misma tangente y por lo tanto los gradientes deben ser paralelos, es decir, tenemos la condición de que son iguales por medio de un número que llamamos el multiplicador de Lagrange. Y aquí ya habíamos descifrado entonces que entre más me acerco al centro en estas curvas de nivel es más caliente y entre más me alejo es más frío. Entonces aquí estoy muy cerca. Miren que a medida que me muevo a lo largo de esta circunferencia me estoy alejando, entonces se está enfriando. Y aquí llego al punto donde vuelve y se enfría mucho. Ahí es el punto más frío que puedo encontrar a lo largo de esa curva. Luego vuelvo y bajo y veo que me estoy acercando ligeramente al punto. Miren, pasé de una curva que estaba más afuera hasta hacia una que está más adentro, si es que se puede decir de esa forma tan coloquial. Y entonces volvemos a un punto P2 que es un poquito más caliente. Luego vuelvo y me alejo y me sigo alejando hasta llegar al punto 4 donde vuelve a ser un punto donde otra vez llego como al lugar más frío. Y de nuevo continúo mi circunferencia hasta el punto P1, otra vez llego al lugar más caliente posible en esa frontera. ¿Listo? Entonces ahí está. Tenemos el análisis completo de esta función, de este ejercicio. Aquí están dibujadas las curvas de nivel, la restricción, y podemos jugar con este vector que es básicamente el vector gradiente en cada una de las curvas. ¿Sí? Y vemos que ese vector gradiente justo en los puntos críticos siempre va a ser perpendicular a ambas curvas, a la restricción y a la curva de nivel correspondiente.